Muy bien, continuamos entonces con el proceso. Vamos a continuar con esto. Y vamos a pasar a la siguiente. Ya estamos a punto de concluir esto. Posteriormente les paso el dato del examen y vamos a continuar. Vamos, todavía está José Luis por el Icona. Ahí está, elimino esto y pasamos a la siguiente vista. Si un poquito se tranca, debe ser pues, el asunto del computador o algo así. No quiere ir hacia adelante. Se ha amotinado. Yo estoy intentando. Admitir no quiere cambiar. Ahí está la inventiva. Mira, dos señoritas que ven, dos chiquillas de una escuelita del lago. Hicieron un robot, ¿no? Y ganaron el premio nacional e inclusive nos han representado como en un concurso internacional de inventiva. Es una escuelita del lago. Miren las dos chiquillas ahí sonriendo a mandíbula batiente. Y estos chiquitos han sido inventivas. ¿Qué es la inventiva? Es la capacidad de producir modelos sorprendentes capaces de promover el desarrollo, dice, ¿no? ¿Cuáles son esas barreras? Deficiencias metodológicas en el proceso de aprendizaje. Y este es un asunto grave, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes en el proceso educativo, ¿sí? Resulta que tienen deficiencias metodológicas del aprendizaje. ¿Por qué? Porque estudian solamente para llegar al 51. Estudian con el pensamiento de que el profesor el siguiente año ya no va a estar y hay que votarlo a como dé lugar porque no me conviene, ¿no? Bajos niveles de conocimiento sobre el comportamiento del fenómeno, claro, porque no estudian, hasta por ahícito nomás, ¿no? Sí, para dar un examen a ver si me pase unas preguntitas en el examen. Utilización asincrónica de las funciones cerebrales, traumatismos psicológicos, deficiencia en la ejercitación de destrezas y habilidades. Fíjense, el ser creador está inventando, ¿cierto? Ustedes van a ser inventores de una propuesta de proyecto de factibilidad técnica económica. Yo necesito, claro, ustedes van a ser inventores. No inventarán un objeto de este tipo que les estoy mostrando, pero sí ustedes van a inventar un documento, ¿sí? Que nos va a indicar si se puede o no hacer un determinado emprendimiento. ¿Cuáles son los parámetros para medir? La abstracción, la capacidad de reunión y elección de características esenciales de un fenómeno, el análisis y síntesis y el ingenio. Miren, continuamos hablando sobre la utilización de los métodos teóricos, ¿no? Del proceso investigativo. Entonces, hay necesidad de ser inventores. Ustedes van a ser inventores y esas son las características
que se tienen para llegar a ser, para poder desarrollar la inventiva. Otra vez se me ha trancado. ¿Qué problema realmente? A ver, iré por otro ladito para ver si es que podemos resolver este impasse que estamos sufriendo acá. Tal vez es muy... El programa tal vez es muy elevado, pero ahora ya no quiere hacer nada. A ver, vamos a ir acá. Ni atrás ni adelante. Se ha trancado, así que tengo que... A ver, vamos a poner un momentito. ¿Pueden ver ustedes o definitivamente no están viendo? Señoritas y jóvenes. Ingeniero, no se ve la pantalla. Sí, estoy viendo eso que me está dificultando acá. A ver, vamos a ver acá en la innovación. Voy a bajar con esto. Voy a compartir la pantalla. Algo ha pasado. Sí, pero aquí no están mostrando todas las ventanas. A ver, veamos cuál. No quiere salir. A ver, vamos a dejar de grabar un momentito. Vamos a reanudar la grabación. Ya está. La innovación es una capacidad para redefinir funciones y usos, convertir algo en otra cosa. Fíjense, es una vitrola eléctrica, ¿sí? Yo lo puedo convertir, ¿sí? Así lo puedo hacer en un ventilador. Y fíjense, aquí lo he hecho un ventilador. Entonces, lo que es esa capacidad que se tiene de poder cambiar las funciones y usos de algo que se está utilizando para hacer otra cosa. Esas barreras son la visión unifuncional de creer que una sola cosa nomás se puede hacer. La conformidad, así nomás que se quede, ¿para qué vamos a hacer? La inasociabilidad, es decir, que no se pueden asociar ideas, ¿no? Y la negligencia de no querer hacer, muchas personas son negligentes, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros de las personas innovadoras? Ustedes van a hacer con sus proyectos, van a hacer un trabajo innovador. Va a ser la asociación de ideas por función, el análisis por la descomposición de un problema en sus partes y la curiosidad como interés y atención por lo desconocido. Es tremendamente importante, mis seguidos jóvenes, estos parámetros. Vamos a leer nuevamente y tratemos de ejemplificar. Asociación de ideas por función. Es decir, ¿qué hace? ¿Para qué está destinado? ¿Podría ser esta otra cosa? El análisis de la descomposición de un problema en sus partes. Es el empleo del método analítico sintético. Es decir, tengo que descomponer sus partes y cuando vuelva a armar, es decir, ya voy a poder sintetizar y voy a poder determinar para qué más podría servir. Y la curiosidad, que es un elemento importante en el trabajo investigativo, creativo, porque las personas que son curiosas, ¿cierto? Las que ven un poco más allá, son los que ponen interés y atención por lo desconocido. La autoestima. La autoestima es la valoración de sí mismo. Esto es algo muy importante porque las personas que no tienen autoestima de sí mismos o que tienen una sobreestima de sí mismos
sea, creen que pueden hacer de todo, que pueden diseñar cohetes para llegar a la Luna sin tener los conocimientos necesarios, no lo van a poder hacer, pero si tuvieran los conocimientos necesarios, sí lo van a poder hacer. La autoestima es la valoración de sí mismo, la confianza del individuo en sus propias potencialidades. Y ustedes con la formación que han tenido hasta ahora son capaces de poder hacer muchas cosas, muchos inventos, muchas creaciones. El asunto es que puedan imaginarse un poquito y de esta manera pueden acometer en esta asignatura o en el momento en que tengan que hacer sus tesis del pregrado. ¿Cuáles son esos parámetros para medir? Confianza como la seguridad en sí mismos. Usted confía en sí mismo si ha sido un estudiante que ha leído, que ha estudiado, que ha pasado conociendo la asignatura, tiene confianza en sí mismo. Y además que tiene entusiasmo, de hecho, ¿no? Y además la voluntad, el ajayu, la persistencia y la estima en sí mismo. Este asunto de la persistencia es bien importante, les comento. Hay que ser persistentes. Para llegar a ser algo creativo en el mundo se necesita caer, uno se cae, pero no se puede decepcionar, hay que volver, hay que insistir nuevamente sobre el mismo tema y solo de esta manera vamos a llegar al éxito. La independencia es la capacidad para comprender, formular y realizar las tareas cognitivas profesionales según su propia iniciativa. Miren, cuando se les pide hacer un proyecto de facilidad técnico-económico, un perfil avanzado, que es lo que les voy a pedir, porque un proyecto TESA, ¿no? Pues se necesita mucho tiempo, ¿no? y trabajo con muchos profesionales. Entonces, tienen que hacer de manera independiente. O sea, no van a pedir al papá o a la hermana. Me han pasado casos también que la hermana, que era economista, se lo hizo para un estudiante. Después no podía defender lo que escribió y ahí se notó de que no había hecho él. Al final el señor tuvo que decir nomás, me ha ido a mi hermana, ¿no? Por no decir otra cosa. Hay que ser independientes en el trabajo y en la búsqueda de lo nuevo. En el trabajo investigativo hay que ser independientes. Y ahí está ese es el valor que se tiene, ¿no? Es el valor del investigador. ¿Cuáles son esos parámetros? La búsqueda, selección y procesamiento de la información para resolver los problemas profesionales. Valoración crítica de los resultados obtenidos. He obtenido esto, ¿está bien? Tal vez no sea conveniente, ¿por qué no me aventuro a hacer una nueva valoración sobre estos resultados? Y la libertad para elegir vías de realización de tareas y proyectos. Justamente ahí está la independencia. No necesitan que alguien les esté guiando. Los tutores, las personas que les guiamos en esta asignatura, solamente les orientamos. O sea, no se los hacemos. ¿Por qué? Porque ya suponemos que ustedes ya son independientes. Y a la altura en la que están, octavo semestre, ya tienen que ser independientes para tomar sus propias decisiones, para elegir qué es lo que van a estudiar y justamente el examen, bueno, que es más que todo de opinión, ¿no? Más que examen así, porque es un poco difícil de querer tomar así un examen con la modalidad presencial. Este examen es bajo la modalidad que estamos utilizando, ¿no? Entonces, ustedes van a ver en las preguntas que justamente ahí tienen ustedes una cierta libertad para poder se proyectar ustedes mismos, para poder formular, o sea, porque les estoy preguntando cosas que van a hacer y que tienen que tener sostenimiento de aquí hasta el final. La divergencia es la capacidad para analizar lo opuesto, para visualizar lo diferente, para contrariar el juicio, para encontrar caminos diferentes. La divergencia con el pensamiento lateral, o sea, tienen una gran asociación. Los descubrimientos que se han hecho justamente es porque se han utilizado otros caminos. No han utilizado la lógica que estaba establecida. Se han ido por caminos laterales y se han encontrado con nuevas realidades. Dice, busca campos de acción que no sean lógicos, busca nuevas salidas, escudriña aspectos no comunes, ve donde otros no han visto, y ese es el trabajo del investigador. ¿Cuáles son esas barreras, en primer lugar, ¿no? Para evitar la divergencia? La sanción social, el aislamiento o de discriminación de la persona divergente, el miedo a la confrontación y la argumentación antagónica. Miren, muchas veces han habido algunas personas que nos han dicho, sí, está mal lo que están haciendo los del gobierno,
Pero nosotros les hemos dicho, estos están locos, ¿no? Si el Evo está bien, está haciendo caminos, que aquí, que allá, no sé, saben, nos están llevando a una serie de confrontación. No, 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 fuera. Sino, ¿por qué? Porque el Señor tenía un pensamiento divergente al común de la opinión pública. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros? El espíritu crítico, ¿sí? Pero un espíritu crítico científico. Es decir, tenemos que criticar, decir, eso no está bien. Estos problemas, este problema se ha detectado en la sociedad porque algo no está funcionando bien. Entonces, ahí está pues el pensamiento divergente. La reflexión como interacción de los pensamientos lógico y divergente. Entonces, hay que reflexionar, hay que en la zona de desarrollo próximo, ahí tenemos que empezar a confrontar ideas con la percepción que tenemos, con las sensaciones que tenemos del mundo exterior de esos fenómenos, y ahí empezamos a hacer interacción y empezamos a formular ideas divergentes. El pensamiento lateral, que se ocupa de cambiar las percepciones y los conceptos. Entonces, para tener este pensamiento lateral y divergente, dice que es muy bueno crear chistes, ¿no? Porque el chiste justamente se crea de lo divergente, ¿sí? Por ejemplo, un chiste que se me puso en ese momento, cumpa, cumpa, ¿qué está llevando? Dicen, la que pina, le dicen, ¿no? Si usted adivina, le doy un racimo, dicen, ¿no? Evidentemente, uno pensaba que iba a ir por un camino lógico y resulta que se va por una parte lateral. Para ser divergente, para poder fomentar el pensamiento lateral, es necesario, ¿sí? Dice, formular, hacer chistes, ser una persona que está siempre en ese contexto. Esas personas son las personas creadoras. No van a creer ustedes que la persona creadora es una persona así que tiene una cara de Albert Einstein y que no va a modificar ni un solo músculo de la cara, no, al contrario, para fomentar esta divergencia hay que fomentar, dice, la risa, la raga, la broma. Vamos a pasar a la siguiente, esta es la divergencia, la motivación. Hemos hablado ya sobre la motivación y hemos dicho que es el motor impulsor para un alto nivel de aspiraciones y exigencias. Estas barreras son la carencia de estímulos, el dogmatismo, miren, otra vez el dogmatismo, el esquemalismo, la apatía, el pesimismo y el facilismo. Analicemos estas barreras. Carencia de estímulos, ¿no? Entonces, para tener motivación tiene que haber un estímulo. El estímulo es lograr, en el caso de ustedes, el título profesional de ingenieros en sistemas. Y la motivación intrínseca es pues que se estimulan a sí mismos porque tienen gusto, ¿sí? Han adquirido un gusto por aprender programación, por poderse comunicar con los computadores. El dogmatismo, ser dogmáticos. El dogmatismo que es una verdad, es algo que lo aceptamos como cierto, siendo en realidad que algo que no es probado. Por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, tenemos un dogma que es el de la Santísima Trinidad. Dice, Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma persona. Desde un punto de vista racional, ¿dónde hay pues que el Padre, Hijo y el Espíritu Santo sean una misma? Pero para nosotros es un dogma y tenemos que aceptar como una verdad en sí misma, porque a partir de ese dogma es de que se fundamentan todos los preceptos y conceptos en la Iglesia Católica. ¿Correcto? Bien. Y también ocurre lo mismo en el caso de la política, ¿no? Muchos son dogmáticos, o sea, creen que no, dogmáticos son los que todavía creen que el masismo es la solución para el país y posiblemente ya no lo sea, ¿no? Tal vez ni sean, ya no vuelvan más al poder y se pierda la sigla con el tiempo, ¿no? Igual que ha pasado con el MIR y con otros partidos más, ¿no? El esquemalismo, o sea, nos gusta tener un esquema para seguir, ¿no? Y resulta que no es conveniente seguir un esquema, hay que salirnos del esquema. La apatía, muchas personas han apatía, no, ¿para qué? Dicen, ¿para qué? Ya ustedes ya conocen, ¿no? El pesimismo. No, no, hay un señor que es un pesimista en un programa de cómico en Radio Panamericana los días sábados y domingos. Tiene un nombrecito especial en Panamericana, en programita, y hay un señor que es el pesimista, que le dice, ¿no? No, ¿para qué? No, ¿para qué? Es mejor no hacer, dice, pesimista todo, no hay que ser pesimistas, ¿no? Porque eso nos lleva justamente a la parte oscura, ¿no? De la luna.
El facilismo, no, facilito nomás tiene que ser, ¿para qué nos vamos a hacer más? Lo facilito, señor, si ya está hecho. Lo difícil está por hacerlo. Ese es el concepto concreto. La tenacidad. Al señor que lo están viendo ahí es el creador del transistor. Creo que ha tardado, si no me equivoco, algo así como 10 años el creador del transistor. Sí, él es el creador del transistor, que debería llamarse, dice que debería llamarse persistor, ¿sí? Como consecuencia de que ha persistido 10 años hasta lograr encontrar, ¿sí? Que el componente germanio-níquel, ¿sí? Son los componentes adecuados para ser rectificadores de corriente. Y gracias al transistor es de que se han podido miniaturizar los objetos electrónicos. Hoy en día nuestros computadores son así de pequeñitos y mucho más potentes que el ENIAC 1 que creó John Floyd Neumann en, en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos, ¿no? La tenacidad es la disposición para lograr el objetivo utilizando caminos alternativos, dice, ¿no? Constancia, esfuerzo, disciplina, trabajo arduo y lucha. 10 años de trabajo permanente para encontrar las... no, germanio silicio, perdón, es la composición del transistor. Y así se logró, ¿no? El transistor es un rectificador de corriente alterna a corriente continua, ¿no? ¿Cuáles son las barreras? Poca constancia, las emociones negativas, la ansiedad por esperar resultados inmediatos, intolerancia a la frustración. Los grandes logros de la humanidad han sido realizados gracias a la tenacidad, ¿no? De las personas que han estado elaborando estos trabajos. La imaginación. Hemos dicho desde el principio, la imaginación es un nivel alto que solamente corresponde a los humanos. Son imágenes traídas a la mente, dice, como hechos pasados y mediante asociaciones que posibilitan la construcción de un proyecto. ¿Cuáles son los parámetros de la imaginación? La intuición como la comprensión directa e inmediata de una verdad. Intuimos. Los seres creadores son personas que intuyen, o sea, van más allá, ¿sí? De la simple percepción. La asociación para relacionar o ligar contenidos diversos que demuestren cierta lógica en sus resultados. Muchos de los ingenieros tenemos que asociar ideas diferentes, de diferentes ámbitos. Por eso el ingeniero no concluye su estudio al concluir la universidad, sino comienza otro, ¿cierto? El ingeniero tiene que estar permanentemente estudiando para conocer más cosas y poder asociar las cosas. Y finalmente, la audacia. Miren ahí quién está, el hombre tan audaz, Henry Ford, con su modelo T. El señor ha sido un personaje audaz en crear la cadena de producción para crear el modelo T, que lo tienen ustedes ahí. Dice que es la capacidad de afrontar riesgos. El individuo creador que se atreve a experimentar por caminos desconocidos requiere una buena dosis de rebeldía y de valor para romper los paradigmas que son aceptados como reguladores del pensamiento. Evidentemente, estos paradigmas reguladores del pensamiento se van creando algunas veces 2, 3 corrientes filosóficas en el transcurso de un siglo. Algunas veces, durante varios siglos, ha habido un solo tipo de corriente filosófica, como en el caso de las corrientes teocráticas, ¿no? que han seguido con el cristianismo hasta el siglo XVI aproximadamente, cuando se creó el fenómeno del enciclopedismo en Europa, y a partir de ahí el positivismo empezó a crearse, el racionalismo y otras corrientes filosóficas que están todavía en nuestro pensamiento, pero esas corrientes filosóficas determinan ciertos cánones de conducta en el pensamiento, pero las personas que rompen esos códigos, esos paradigmas, son los creadores, por sí, porque van a crear algo nuevo. Y nuestro siglo, en el siglo que estamos, dice que este tipo de corrientes filosóficas van a ser tan grandes que ya no van a ser de 3 cada siglo. Posiblemente este siglo sean 10 aproximadamente que los que tengamos que transitar, ¿sí? Para poder absorber, ¿sí? Los cambios que van a haber en la tecnología en el futuro.
En el futuro ya no van a haber estos autitos que están viendo acá, ¿no? Los autos van a ser voladores, ya están haciendo pruebas, ya nos han mostrado el hombre volador, ya nos han mostrado el otro día los autos voladores que está produciendo Mitsubishi en el Japón, y de seguro que van a empezar a producir en los Estados Unidos. Tengo entendido que también ya han producido Ford en los Estados Unidos los autos voladores. Entonces ya vamos a volar nomás, ya no vamos a tener necesidad de ir por la tierra, vamos a volar, y así va a ser el mundo, ¿no? En concepto de computadores vamos a tener en nuestros, ya tenemos en nuestros celulares, ¿no? Pero tal vez las calculadoras que todavía utilizamos, ¿no? Ya en el futuro ya van a ser computadores, nomás ya, ¿no? Con funciones y de todo, y así va a ser. Y ustedes van a ser van a ser parte de ese proceso de cambio. Nosotros, sus profesores, ¿sí? Ya especialmente yo, ya voy a estar en el retiro, ya voy a ver lo que ustedes vayan implementando, vayan creando y vayan proyectando para el futuro. Entonces, con esto quiero agradecer su presencia y agradecerles por su atención en este trabajo que hemos hecho el día de hoy, que ha sido bastante arduo y que ha tomado la atención, he querido tomar la atención de ustedes, señoritas y jóvenes, para que vean lo importante que es conocer estos aspectos de la inteligencia y de la creatividad. ¿Por qué razón? Porque ustedes van a elaborar un proyecto creativo, ¿sí? Un proyecto creativo. Un proyecto de facilidad técnico-económico es un objeto creativo, de tanto o más valor aún que otros que, que conocemos, ¿sí? Que hacer un circuito, etcétera, tienen una connotación muy grande. Por eso que hay necesidad de que ustedes establezcan se sintonicen, ¿sí? En la necesidad de ser personas creativas. Eso, por supuesto, se los voy a mandar. Tengan ustedes esta conferencia para que en los momentos libres ustedes se den cuenta y se analicen a sí mismos, ¿no? Empiecen a pensar y digan, si tengo que ser creativo. Ustedes van a necesitar estos elementos, consultar estos elementos creativos, conocer cómo funciona el comportamiento, su personalidad, ¿no? Para hacer este proyecto que va a ser un amago de investigación y sobre todo para su proceso de investigación para su tesis, ¿no? Que no sé si en este caso algunos de ustedes deben estar ya en taller 1 y posteriormente en taller 2 y con este trabajo ya poder tener su trabajo para la defensa final, para que ya se vayan a la universidad con el título de ingenieros, ¿no? Y que con el grado de licenciados en ingeniería y puedan ya ejercer su profesión. Pero de todos modos no se olviden, desde mi punto de vista es recontra importante que cuando se pongan a estudiar profundicen en lo que están haciendo. No estudien a medias. Las personas que estudian a medias son personas mediocres nomás y ahí se quedan. En la vida profesional van a ser igual así nomás. Además, no se olviden que hay un cambio en el país, hay un cambio. Ya no van a ver de aquí a las grandes movilizaciones, las juntas vecinales, las juntas de padres de familia, ya no van a tener tanto poder. Inclusive, dentro de la misma universidad se van a establecer los equilibrios de Nash, se llama, ¿no? Los que han llevado teoría de juegos saben de que se presentan equilibrios de Nash y va a haber un punto de equilibrio entre lo que es el ejercicio de poder docente con el poder estudiantil y se va a llegar a un equilibrio de Nash en el futuro. Y para esto se necesita, para seguir adelante ya, como no van a haber este tipo de apoyos o este tipo de fenómenos que se han presentado en la sociedad boliviana, necesitamos estudiar, porque solamente las personas competitivas son las que van a surgir. Y esto es muy bueno, porque dentro de ustedes yo tengo la plena seguridad de que deben haber personas geniales, ¿sí? En cada uno de ustedes ahí está todavía su genio ahí queriendo salir de la botella, pero ustedes no lo dejan por su apatía, no dejan por el facilismo, por los elementos que hemos ido. Así que esta conferencia, denle nomás un poco de importancia, vuelvan a estudiar y hagan reflexión de sí mismos porque ya están en la fase final de su tránsito por la universidad, estimadas señoritas y queridos estudiantes. Dicho esto, les voy a pasar enseguida, les voy a pasar a su WhatsApp,
sí, les voy a pasar el examen, que consiste en 10 preguntas, que sobre todo son preguntas de reflexión sobre los 3 temas que hemos visto. No me he salido del marco de los 3 temas y de lo que hemos estudiado. Se supone que ustedes para hoy día tenían que por lo menos haber leído, ¿cierto? Que es lo mínimo que tienen que ver. Si hay examen, no creo que se vengan a los exámenes, a un examen sin haber leído mínimamente. Ustedes tenían la información, les he pasado su WhatsApp. Ya, pongamos que su WhatsApp se haya arruinado. Ustedes tienen el ingreso a la plataforma y donde está toda la información sistematizada hasta este momento. Entonces, les voy a dar tiempo hasta las 11 de la noche para que ustedes puedan trabajar, puedan elaborar, para que no haya mucha presión. Simplemente son 10 preguntas, ustedes trabajan individualmente, no pueden haber exámenes iguales, ustedes van a ver por qué, porque son preguntas de reflexión de lo que hemos avanzado. Muy bien, señores, entonces con lo dicho, voy a cortar la transmisión y voy a enviarles el examen al grupo, ¿no? Al grupo, y ustedes extraen del grupo, llenan ahí lo que gusten, ahí preferentemente llenen en el computador y me lo vuelven a enviar. Si es que hay algunas personas que no tuvieran computador, entonces lo hacen en forma escrita, toman una fotografía y me lo envían de la misma manera, pero creo que todos estamos con el computador, si no, no estuvieran recibiendo ustedes esta conferencia. Han sido muy amables de su parte en haberme permitido reflexionar un poco en sus conciencias y a trabajar, jóvenes. Esta es la última oportunidad que ustedes tienen, la única y última oportunidad para aprender preparación de proyectos que les va a servir en su vida profesional. No puede haber un ingeniero sin el dominio de la preparación y evaluación de proyectos. Esto puede ser el instrumento que les permita vivir en su vida profesional. Muy buenas noches, jóvenes.